Vamos a seguir hablando de las elecciones que se vienen en este año 2013, año electoral, y de la situación del peronismo en la provincia de Santa Fe. Para eso nos acompaña un hombre clave de la estructura del peronismo aquí en Santa Fe, Gerardo Rico, diputado provincial. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, Hola, Rodolfo. estás un poco conduciendo una de las grandes organizaciones que tiene el movimiento del kirchnerismo, que es el Movimiento Evita, una organización muy poderosa, con una gran capacidad de movilización. Y un poco nos interesa tu mirada respecto a una provincia que es compleja para el peronismo. Primero, que no es oficialista, como la mayoría de las provincias, y segundo, que está dividida en un montón de fracciones. ¿Cómo puede empezar a resolver esa cuestión el peronismo de vista a armar una lista común de cara, digamos, a las elecciones de 2013? ¿Hay alguna chance de que eso ocurra o no la hay? Yo siempre pienso que hay, digamos, eso en principio, digamos, siempre soy, digamos, optimista, digamos, porque para eso milito, para eso trabajo, para eso hago política, digamos. Pero creo que no es imposible desarrollar eso si no se dejan de lado actitudes individuales o personales, ¿cierto?, en función de lo colectivo. Y yo lo creo que acá muchas veces, diríamos, para la dirigencia política es principal, digamos, el tema individual, ¿cierto? Y a partir de eso es más complejo. Pero bueno, la idea es tratar de que todos aquellos que compartimos el proyecto nacional, con mayores o menores diferencias, con distintas formas y metodologías, tratemos de estar juntos y a partir de eso, digamos, que procuramos la unidad ahí, la unidad de los sectores que acompañamos el proyecto nacional. Y en ese sentido, bueno, por eso planteamos Agustín Rossi, que esté María Eugenia Bielsa, que esté Omar Perotti, que esté Alejandro Ramos, que esté el Movimiento Evita, que estén todos esos sectores que tienen contradicciones, pero son secundarias, pero no que esta se traslade en lo principal, y sí dejar de lado, ¿cierto?, a alguien que para mí y para el Movimiento Evita por lo menos no es consecuente con este proceso, no lo fue, diríamos, que es Jorge Obey, y por lo tanto él no puede ser parte de un proceso de unidad cuando no hizo la unidad, cuando le tocó ser gobernador, y menos la va a hacer ahora, cuando ya no coincide ideológicamente, porque él quedó demostrado en la 125, que traicionó a Néstor Kirchner. Bueno, pero él votó la 125. La votó, pero a la semana hizo toda una campaña durante 2 años en contra del gobierno nacional. Gerardo Rico, el Movimiento Evita, ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué es el Movimiento Evita en el marco del peronismo, en el marco del kirchnerismo? ¿Qué rol viene a jugar el Movimiento Evita en el gran espectro nacional y popular de la Argentina, en ese proceso de transformación? ¿Qué objetivos se dan ustedes ahí adentro? Mira, el objetivo central, primero, nosotros, ¿cuál es el target, para llamarlo de una manera, donde nosotros vamos dirigidos? Y el por qué la existencia del Movimiento Evita. La existencia del Movimiento Evita tiene que ver con la existencia de los humildes y los trabajadores, es decir, de los excluidos. Nosotros creemos que tiene que haber un espacio político y social que represente estos sectores, para que estos sectores, ¿cierto?, acompañar a estos compañeros para que sean incluidos socialmente. Es decir, porque como todas las corporaciones, digamos, las industriales, los trabajadores, la iglesia, el que fuere, es decir, tienen sus estructuras propias, ¿cierto?, a las cuales representan y tratan de influir en la política nacional. Nosotros tratamos, ¿cierto?, como Movimiento Evita, de que los sectores marginados de la política sean parte de la política y dejen de lado de ser excluidos. Ese es el objetivo central y el target. Bueno, a ver, pero también no es otros sectores, la propia presidenta, otros sí. movimientos del kirchnerismo también de algún modo se definen de ese modo. Por eso digo, se definen con esos objetivos, sí, ¿no?, el problema de representación de sí, los la sectores. Carrió Pino Solana también. El problema es que todos hablan de los pobres, pero no defienden a los pobres. Es decir, el problema ¿cuál es? Cuando vos, es decir, el pobre no se defiende en el discurso político delante de un periodista, ¿cierto?, o una reunión partidaria. Se define en el territorio, se define donde están realmente los compañeros viven muy mal, donde no tienen agua, no tienen luz, donde vos tratás de organizar a esos compañeros para a partir de que se organicen, logren las reivindicaciones propias. Entonces el discurso político es lógico, porque acá no puede haber un dirigente político, ¿cierto?, que no plantee, ¿cierto?, que quiere una Argentina, diríamos, sin pobres. Nadie lo va a decir. Ahora, eso es una hipocresía, porque realmente todo el mundo lo dijo, pero todo el mundo no lo hizo. Y el único que lo hizo es este proyecto que comenzó con Néstor Kirchner y continúa con Cristina, donde hubo, ya te digo, mayor nivel de inclusión, mayor laburo, es decir, entonces el problema no es, digamos, lo que uno, ¿cierto?, diga en un set de televisión, sino lo que hace en la militancia diaria y en la cotidianidad. Y ahí yo no los veo a ninguno.
Yo no veo a Proyecto Sur, ¿cierto? Yo lo que veo a Pino Solana hablando con Lita Carrió de la nueva alianza estratégica entre dos que dicen defender las instituciones y lo único que están es tratar de volver a ese pasado que no queremos volver nunca más. Entonces, y le digo ello como extrapartidario, también hay sectores del peronismo que plantean exactamente lo mismo. Claro. Yo creo que Jorge Obeid, al defender claramente el proceso de contra el gobierno en la 125, defendió los intereses de aquellos que no quieren repartir la renta agraria. Y yo estoy a favor de una mejor distribución de la riqueza y de la renta. Entre las discusiones que reverdecieron a partir de esta dramática crisis en La Plata, estoy pensando, por ejemplo, algo que atacó la oposición, o especialmente los diarios opositores, los diarios que cumplen el rol opositor en la Argentina, fue, por ejemplo, la identificación de remeras o pecheras de militantes, creo que fue la Cámpora, pero probablemente Unido Organizado, todas. ¿Cuál es tu visión respecto de eso? Digo, porque se dice, bueno, a ver, reparten elementos que manda la gente y la reparto con la remera que dice Movimiento Evita. ¿Eso está mal, está bien? ¿Cuál es la posición? A mí me parece que, digamos, el problema, primero, fueron todos así, digamos. Todas las organizaciones políticas y sociales tenían su remera. Es decir, la de la Cámpora, del Movimiento Evita, la de Mile, la de Franja Morada, es decir, porque también estaba el radicalismo, también estaba Cáritas y estaba Cruz Roja. Es decir, estábamos todos. ¿Y cuál es? Es decir, por supuesto, el chico que se arrima o el pibe que se arrima a tener un trabajo solidario, que es anterior, digamos, al hecho de las inundaciones en La Plata, ¿cierto? Se identifica porque cree que ese lugar, ese espacio político, es aquel que lo representa. Y después el pibe, ¿cierto? Quiere que ese lugar que represente tenga visibilidad clara y concreta. Entonces yo no le veo ningún problema. Lo peor de todo sería es que no tuviéramos ninguna chaqueta o remera de ningún partido y que hubiera 10 pibes ahí, nada más. Acá el problema es la masividad. Es decir, acá no es buscar el rédito político. Lo que sí que todos aquellos que fueron a laburar tienen una identidad. Y respetemos la identidad. Esto es lo mismo, esto pasó, digamos, en otro tema que no tiene nada que ver con las inundaciones, Rodolfo, que era que, viste, durante el genocidio del golpe de Estado, del 76 al 83, donde parece ser que todos los que militaban en ese momento eran, como algunos le decían perejiles, o que no tienen nada que ver, o que se lo meloneó el amigo. No, tenían identidad. Y después la lucha que se dio a partir del 83, cuando uno quería romper la teoría de los demonios, es darle identidad a eso que realmente la tenía. Y la identidad era, es decir, cayeron, ¿cierto? No únicamente, diríamos, porque, digamos, eran amigos de alguien. O estaban en una agenda equivocada. No, eran que representaban un proyecto político determinado, que te puede coincidir o no, pero esa era su bandera. Y yo por eso, digamos, de la misma manera que cuando reivindico esos que cayeron y les digo de qué bandera son, de dónde militaban, de dónde trabajaban, también creo que está bien que aquellos que de pronto tienen una identidad, sea la que fuere, ya te digo, Cáritas, Cruz Roja, Movimiento Evita, Cámpora, cualquiera me parece correcto, porque aparte le da identidad, y si tuviera la camiseta de Boca me parece bárbaro. Ojalá hubiera miles de hinchas de Boca como yo, que estuvieran ahí trabajando, ¿cierto? Entonces diríamos, también el fútbol está, como estuvo Verón, porque Verón no necesita la camiseta para que se den cuenta que estaba. Verón es jugador de fútbol, exacto, Sebastián Verón. Sebastián Verón. Entonces a mí me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Y lo secundario era la remera, lo más importante es visualizar para el analista político que había muchos miles de pibes laburando solidariamente para la reconstrucción de una desgracia muy grande, que es una desgracia de todos. Entonces, lo que hacen, ¿cierto?, para denostar, diríamos, ese trabajo, se fijan en la camiseta, pero en vez de analizar por qué había miles de pibes. La pregunta que yo le diría a esos diarios como Clarín y La Nación era ¿por qué había tantos miles de pibes trabajando por el otro? ¿Te estás imaginando que en las PASO va a haber internas, las elecciones, las primarias abiertas y obligatorias, van a haber distintas listas de peronismo o no? ¿O va a haber una lista unificada? ¿Puedes dar alguna precisión en ese sentido? Mira, la verdad que precisión, yo te voy a decir cuál es el posicionamiento que tenemos nosotros como Movimiento Evita. En principio, nosotros queremos que tiene que haber, digamos, una lista, esa lista se tiene que definir aquellos que acompañamos este proceso, y no nosotros en particular, digamos, sino Cristina, digamos. Nosotros vamos a apoyar la lista que Cristina Fernández de Kirchner decida para la provincia de Santa Fe, porque al analizar esto, como te dije anteriormente, desde el punto de vista de los macropolíticos, no podemos ver lo individual
porque muchos dicen estar de acuerdo con este proceso porque mañana son candidatos, y si no son candidatos van a estar en contra. Entonces esa es la primera, es que lo que primero tengo que analizar es que vamos a apoyar la lista que Cristina defina para la provincia de Santa Fe. Y en segundo, espero que entre todos, ¿cierto?, podamos hacer una idea de trup por toda la provincia, donde todo el mundo, todos los dirigentes políticos de todas las líneas políticas, junto con los candidatos, podamos recorrer toda la provincia diciendo las bondades que tiene este proceso como aquello que nos falta. Y entonces en ese sentido, ya te digo, lo que nosotros pensamos que hay que hacer en Santa Fe no es 2 listas, sino una sola lista, tratar de pensar en el conjunto y no a nivel individual, y por eso creo que fundamentalmente Agustín Rossi es el mejor candidato que tenemos en la provincia de Santa Fe para llevar adelante este proceso. Es una oportunidad para la oposición provincial, en este caso para el justicialismo, para el Frente para la Victoria. El gobierno provincial ha venido algunos meses bastante tocado por la crisis policial, la crisis narco. ¿Es una oportunidad? ¿Ves que el gobierno provincial está en un momento complejo o está fortalecido con la figura siempre muy convocante del ex gobernador Wiener, que va a encabezar la lista? ¿Cómo ves esa contienda? Yo te lo digo con realidad total. Yo creía cuando ganaron ellos que iban a hacer un gobierno medianamente bueno, digamos, como decían Buenos Aires, buenos tiempos, digamos. Buenos tiempos. Pero la verdad que me mostraron un gran nivel de ineficiencia, digamos, en la administración de la cosa pública. No hicieron obras de infraestructura que son absolutamente necesarias en la provincia de Santa Fe, desde el agua en el norte santafesino que siguen sin agua, es decir, el nivel de seguridad ni hablemos, digamos, yo creo que está demostrado. Bueno, yo lo que creo que, todavía siguen teniendo una base social que con sustento, ¿cierto? Pero creo que no es la misma de antes, digamos, porque la gente también va visualizando esto que en este caso marco yo, ¿cierto?, de su mala administración, sus malos niveles de política de seguridad, que tienen que ver con todos los narcos que ellos defendieron. Es decir, todo esto que hoy están presos son los que ellos decían que eran los mejores policías del mundo. Es decir, en este caso Toñol. Y después tenemos a Del Cel, que es un insulto a la intelectualidad, digamos. La verdad es alguien que al margen de tener una identificación de ultraderecha o de derecha o fascista, como yo le llamo, es decir, la verdad no puede explicitar, no puede hablar más de 3 minutos de un tema porque no le da la cabeza. Entonces, en ese sentido, y esto no es un insulto individual, sino una realidad concreta. Es decir, Del Cel puede hacer muy buenos chistes, puede insultar a la presidenta cuando quiere o a quien fuere, pero no tiene la capacidad de analizar y por lo tanto de gobernar una provincia con la complejidad que tiene Santa Fe. Entonces, yo creo que también tiene que ver que muchos votantes del peronismo o del pueblo santafesino hayan votado Del Cel, ¿cierto?, en repudio también a que nosotros no somos capaces, ¿cierto?, de generar una alternativa positiva y de representar los intereses del pueblo. Muchas gracias, Gerardo Rico. No, gracias a vos, Roberto.